Desde la Universidad Central de Venezuela vamos a conversar acerca de la pubertad. Comprende un porcentaje de la población bien importante. En los países desarrollados se habla que incluso un 40% de la población, en los países ya desarrollados es un porcentaje mucho menor, en vías de desarrollo 40 a 39, de acuerdo al país y de acuerdo pues, a las características. ¿Y por qué es importante? Porque en ocasiones, como facultativos, nos preguntamos, ¿este niño que está acudiendo a consulta viene con estos cambios? ¿Es realmente pubertad? ¿Y cuáles son estos cambios en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario que ejercen y van a llevar a cabo una secuencia de cambios o eventos puberales que van a transformar a este niño en un adulto? Por esto es necesario algunos puntos que vamos a tocar para saber cómo aproximarnos clínicamente a estos pacientes que se nos acercan. ¿De dónde viene la palabra pubertad? Viene de una palabra del latín puber, pubere, puber que es relativo a joven. Es este niño que ya se está convirtiendo en joven. Y de pubere, que tiene que ver con vello púbico. Muchas veces se asocia esta palabra a caos. Se inicia este proceso lleno de montones de cambios, de un desorden, pero realmente es una increíble metamorfosis completamente ordenada y cohesionada con una serie de cambios neuroendocrinos que van a llevar finalmente pues, a una madurez en el adulto. Entonces la definimos realmente como un periodo de transición del niño que no es capaz de reproducirse inmaduro sexualmente, al adulto sexualmente maduro con capacidad de reproducción. Para esto ocurren importantes cambios físicos. En las niñas, pues la aparición de los caracteres sexuales secundarios que llevan una secuencia y un orden, cambios funcionales que le van a dar justamente la capacidad reproductiva, cambios psicológicos que conllevan pues justamente a cambios en lo que es la esfera de relación y en su capacidad de relaciones sociales. Ya a nivel del periodo gestacional en la vida intrauterina, podemos ver que inicialmente ya a mitad del embarazo aproximadamente, la FSH y LH, producto del estímulo de la GnRH, tiene un aumento a mitad del embarazo comparable con una paciente gonadectomizada, porque no existe una retroalimentación negativa por los esteroides. Pero ya a mitad del embarazo aparecen los esteroides placentarios que van a producir una disminución marcada hasta el momento de nacimiento, cuando caen estos esteroides placentarios, conllevando pues, a una disminución del FSH y LH. En respuesta a esto, aparece una elevación, especialmente en el primer año de vida, que ya al final del primer año de vida, hablamos hasta el segundo año en algunos casos, disminuye totalmente hasta su ovulación, hasta que aparece ya digamos, el inicio de la pubertad. ¿Y qué es lo que desencadena la pubertad? Entonces nos encontramos en el hipotálamo con más de 1000 neuronas que van a secretar la hormona GnRH, que es la hormona pues, liberadora, estimulante de la FSH, actúa a nivel de la hipófisis para posteriormente generar los pulsos de FSH y LH. Esta GnRH es un neuropéptido, un decapéptido, que tiene su origen, inicialmente ya las células que lo producen se ven en el embrión en el día 30 de vida intrauterina, a nivel del área nasal. Esto va a migrar posteriormente ya a su área hipotalámica en el día 60 y ya vemos niveles basales de la producción de GnRH en el tercer mes de la vida intrauterina, que es algo bien interesante porque ya todo esto va a estar concatenado con la función de la hipófisis que también empieza aproximadamente en el tercer mes de vida intrauterina. Posterior a esto se empiezan los pulsos de FSH y LH que vimos en la lámina anterior. Pero ¿qué es lo que hace que en la pubertad esto se desencadene? Pues existen unos neuropéptidos, como es la quispeptina y su proteína unida a receptores, como es también el glutamato, que intervienen, digamos que son los que participan en este inicio de esta pulsatilidad. Así también la leptina, que viene del tejido adiposo, va a intervenir para que se inicie, como diciéndole, ahí tenemos suficiente tejido graso, podemos permitir ya el inicio de la pubertad. Sumado a esto, a nivel del hipotálamo, también la hormona liberadora de hormona de crecimiento está asociada mucho en lo que es el inicio de la pubertad, estimulando a nivel de la hipófisis para la liberación de hormona de crecimiento. Todo esto está altamente correlacionado y a pesar de que hipotálamo y hipófisis embriológicamente están relacionados y ovario va por otro lado, al final, iniciando ya el nacimiento de la niña, tienen un orden y una coordinación excelente y perfecta, que se mantiene, digamos que dormida hasta el inicio de la pubertad, que es aproximadamente a los 8 años, cuando a través de todos estos pulsos de FSH y LH se inicia con la producción de los esteroides a nivel de ovario
Estos esteroides, especialmente el estradiol, va a tener su efecto a nivel de las células y los órganos diana con las características sexuales y los cambios y efectos endocrinológicos a nivel de la niña puber. Existen cambios en la composición corporal, en la distribución de la grasa. Esta grasa, que antes tenía otra característica, se va a alojar más a nivel de las caderas, de los brazos, a nivel del abdomen, de los glúteos, y es bien importante que estos cambios están mediados por la hormona de crecimiento. Igualmente que esa grasa tiene un efecto controlador a nivel de la estimulación y el inicio de la pubertad. Algunos autores hablan de que el peso necesario es de 47 kilos, 45, 49, más o menos en promedio, necesario para el inicio y el mantenimiento adecuado de los ciclos menstruales. Existen también cambios en la mineralización ósea. Esto es bien importante porque justo en la pubertad se adquiere el 45% del contenido mineral óseo. En la infancia un 20%, ya en la parte preescolar aproximadamente un 30%, y es justo en esta etapa bien importante, se adquiere el mayor contenido de mineral óseo, lo cual va a ser muy importante para la talla final, incluyendo su potencial, por supuesto, genético, condiciones socioeconómicas, pero importante el contenido mineral óseo que adquieren a esta edad. Existen otros cambios fisiológicos que digamos son el culmen y bien importantes a nivel de la pubertad, que es la telarquia, que no es más que el inicio de la mama, del botón mamario y todos sus cambios consecuentes que vienen, la pubarquia, que es el inicio del vello púbico con sus cambios consecuentes, y el crecimiento puberal. Así tenemos que en promedio aproximadamente el desarrollo de las mamas se inicia a los 8 años de edad aproximadamente. Por supuesto teniendo variaciones de acuerdo al espacio geográfico, de acuerdo a los antecedentes genéticos, a la alimentación, si hay comorbilidades, en promedio en 8 años. Algunos autores hablan que en las caucásicas esto puede suceder a los 9 años, un poco más tardío, y en las afrodescendientes a los 7 años y medio pudiesen iniciar el cambio de las mamas sin ser algo necesariamente patológico. Sin embargo, siempre debe ser estudiado porque en promedio lo que se acuerda es que el desarrollo mamario inicia a partir de los 8 años. Y esto lo vemos como una especie de escalera, más adelante lo vamos a observar en otra lámina, que es los estadios de Tanner. Y habla de esta clasificación en 5 estadios, estadio 1, 2, 3, 4, 5, lo cual nos permite ver más o menos cómo es la secuencia. Ya una vez con un estadio 2 de desarrollo mamario, inicia el desarrollo del vello púbico en el 80% de los casos. Existe un 10%, un 20% en lo que inicialmente no desarrollan con mama, sino que inician con el vello púbico. Justamente cuando está en un estadio de mama Tanner 2, se inicia el estirón puberal, que es bien importante porque hablamos de aproximadamente 9 centímetros en el primer año, 20 centímetros en el proceso general, donde alcanza su culmen coincidiendo con un estadio de mamas en estadio Tanner 3. Digamos que el culmen de la pubertad viene dado por lo que es la menarquia. En promedio, la menarquia, que es la primera menstruación menstrual, que es el cierre del periodo puberal, ocurre a los 12 años. Pero existen maduradoras tempranas que pueden presentar la menarquia a los 10 años y maduradoras tardías que pueden presentarla un poco más allá. En promedio hablamos de un estándar de 12 años de edad. Luego de la menarquia, algunos autores hablan de que el crecimiento de la talla puede ser entre 8 a 9 centímetros, pero no más de allí, porque justamente el efecto del estradiol a nivel de los huesos largos y de la epífisis produce fusión de los huesos y el crecimiento de la talla no va mucho más allá de esos 8 o 9 centímetros. Así bien, en 1960, Tanner realizó un estudio en Inglaterra en un orfanato, en un grupo de niñas que estaban confinadas en este orfanato de escasos recursos, y realizó solo por inspección la evaluación de su desarrollo puberal, observando el desarrollo mamario de todas estas jóvenes. A partir de ahí se desarrolló una escala pues bien interesante que aún la conservamos y aún la utilizamos con la modificación de que agregamos la palpación. ¿Qué es lo que encontramos en el estadio Tanner 1? Son unas mamas infantiles, donde no se ve elevación de la mama, son mamas totalmente infantiles. Ya en el estadio Tanner 2 ya encontramos lo que se llama el botón mamario. Se consigue el tejido mamario que sobresale sin sobrepasar la areola. En el estadio Tanner 3 se ve que hay una elevación en conjunto de mama, areola y pezón, todos como un montículo. En el estadio 4, justamente es el que coincide con la menarquia usualmente, encontramos ya una separación de tejido mamario, areola y pezón con un poco más de hiperpigmentación y aparecen los corpúsculos de Montgomery a nivel de la areola.
Y ya el estadio 5 es la mama madura con una areola y un pezón mucho más desarrollado y el pezón mucho más sobresaliente. A nivel del pubis encontramos en el estadio 1 un pubis que es totalmente sin vello infantil. En el estadio 2, un vello un poco más rizado que solo se confina a los labios mayores. En el estadio 3 incluye pubis, labios mayores. Y en el estadio 4 es un vello mucho más rizado, mucho más abundante, pero que no se extiende hacia muslo ni hacia ingle, ni hacia la zona abdominal. Está solo confinado como el triángulo púbico. En el estadio 5, ya es el de la mujer adulta madura, se extiende hacia muslos y hacia abdomen. Como decíamos, el culmen de todo este proceso de la pubertad es la menarquia. La menarquia, usualmente a los 12 años, como conversábamos, tiene la característica de que son ciclos de aproximadamente 28 días, más o menos 7. Esto es solamente en un porcentaje pequeño de la población que inicia sus menstruaciones. Hablamos de ciclos usualmente anovulatorios, no hay ovulación, por lo que los ciclos son un poco más prolongados y se permiten que sean ciclos de 21 a 45 días. Incluso hay autores que hablan que en los primeros 3 años de la menstruación no hay ovulaciones coordinadas y constantes, por lo que pues, la fertilidad está un poco disminuida en este sentido. Y ya a partir del 6º año es que un porcentaje ya mayor ya presenta ciclos ovulatorios. Existen cambios en los genitales externos. En la vulva hay un cambio del aspecto donde hay aumento del tejido adiposo a nivel de labios mayores y de pubis. La vagina tiene una elongación al alcanzar sus 7, 10 centímetros. La mucosa vaginal tiene una turgencia con mayor número de células superficiales y existe una secreción vaginal que es normal, que es abundante, que es rica en moco y en células por la gran descamación que se llama leucorrea fisiológica del adolescente, que también se ve en la niña recién nacida, leucorrea fisiológica de la recién nacida por los cambios hormonales que presenta la niña. En esta etapa de la pubertad, uno de los motivos de consulta es la paciente con una secreción vaginal que no tiene fetidez, que no tiene ningún otro síntoma característico de este grupo. En los genitales internos existe un cambio en el crecimiento de los ovarios. Cuando vemos el volumen ovárico, menos de 1 cc, estamos hablando de un ovario prepuberal. A partir de los 9 años aproximadamente, con el efecto de la GnRH y de todas estas hormonas, hay un crecimiento de los ovarios y aumentan los folículos. Es importante que el patrón ecográfico que presenta el adolescente es de múltiples folículos, que en ocasiones se etiqueta como multiquístico, pero realmente es un ovario multifolicular. Característicos, pueden haber 4 o 6 folículos de más de 4 milímetros. La relación del cuerpo y cuello también cambia, siendo una relación 2 a 1, el cuerpo con el cuello, típico ya de la mujer. Todas estas aproximaciones son importantes para que hagamos un enfoque clínico inicial adecuado ante el joven o la niña que se acerca a la consulta, bien sea por uno de estos síntomas, sobre todo para tener una actitud tranquilizadora. Muchas veces el motivo de consulta es una tumoración en la mama, que no es más que el botón mamario, que en ocasiones aparece en un solo lado, es asimétrico, usualmente del lado izquierdo. Es doloroso, entonces hay que dar una actitud tranquilizadora. Tiene 8 años, vamos con tranquilidad a lo que es el botón mamario. Pero para esto necesitamos el conocimiento de las edades promedios en lo que es fisiológico. A todo esto sumar qué antecedentes tiene la niña. La edad ginecológica de inicio de la mamá es bien importante de la madre. La historia en líneas generales personales y antecedentes familiares. Importante recalcar que hay aspectos geográficos que afectan la pubertad. En diferentes latitudes, incluso en el mismo país puede variar, la exposición ambiental, qué medicamentos ha tomado o está recibiendo, qué alimentación es adecuada, recordemos la importancia del peso para que descargue todo este proceso, qué actividad física, porque también las atletas de alta competencia pueden presentar un retardo puberal, y aspectos emocionales. Esto es importante también porque son factores inhibitorios de la GnRH, neuronas opiáceas y el GABA, y si hay alguna alteración a este nivel sumado a procesos emocionales depresivos, pueden verse afectados en el despertar puberal. Todo esto realmente es para disminuir la ansiedad, dar mejor apoyo y realizar una evaluación integral de la joven adolescente precoz, prematura o la niña puber que se acerca a la consulta. Observar los síntomas y signos que son normales y los indicadores de patología, de forma tal de que si detectamos alguna alteración, realizar un manejo multidisciplinario en caso de ser necesario. La idea de la consulta en la niña puber es dirigida hacia la prevención para tener una vida más sana,
sexualmente reproductiva en un futuro, detectar problemas a tiempo y darle una mejor calidad de vida en lo posible de nuestras necesidades.